Grandes son, grandes son. Hola, queridos hermanos y amigos. Estamos realizando la serie de estudios Divisiones Principales de la Biblia. En la anterior lección habíamos hablado acerca del diluvio universal y habíamos respondido algunas preguntas. En esta lección vamos a continuar respondiendo algunas de esas preguntas. La primera pregunta que queremos resolver es: ¿cuántos animales podían entrar en el arca? Y es que debemos de considerar el texto bíblico que se encuentra en Génesis capítulo 6, versículos del 19 al 20. Dice así la palabra del Señor: y de todo lo que vive, de todo ser, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Ahora bien, si nosotros hacemos un recuento de cuántos animales existen hoy en día, o cuántas especies de animales existen hoy en día en la tierra, nos daremos cuenta que son un poco más de 24,000, repartidos de la siguiente manera: mamíferos 5,487, aves 9,990, reptiles 8,734, haciendo un total de un poco más de 24,000. Pero si es que Noé tenía que llevar una pareja por cada especie, eso quiere decir que Noé tenía que llevar dentro del arca un poco menos de 50,000 animales. Ahora bien, según algunos cálculos que han hecho los expertos en cuanto a la construcción del arca, ellos indican de que el arca tenía la capacidad de carga de 522 vagones de tren. Lo mismo que sería que el arca podía llevar dentro de sí algo así como 125,000 animales del tamaño de una oveja. Es decir, la capacidad que tenía el arca era bastante. Y cuando Noé acomodó a esos 50,000 animales aproximadamente, lógicamente tenía mucho espacio para almacenar el alimento y tenía espacio también para almacenar todos los desperdicios que se produjeran durante el diluvio. Muy bien, ahora respondamos otra pregunta que se desprende de la anterior. ¿Cómo pudo alimentar Noé a tantos animales? Esa es una pregunta que nos hacemos y es que nosotros debemos de tomar en cuenta 3 cosas que son importantes. En primer lugar, debemos de considerar que cuando Noé llevó los animales al arca, no necesariamente tendrían que ser animales totalmente desarrollados. Tendrían que haber sido animales bastante jóvenes. Es decir, no cargó dentro del arca a elefantes enormes, sino a las crías, un poco más pequeños. En segundo lugar, debemos de considerar que cuando los animales están sometidos a algún aislamiento, como en este caso estuvieron dentro del arca, su sistema metabólico se ralentiza. Es decir, los animales, su metabolismo se vuelve mucho más lento y en algunos casos se le conoce esto como el proceso de hibernación. Razón por la cual los animales no necesitaban muchísimo alimento. Pero además de eso debemos de considerar que todo animal al principio de la creación, y así como el ser humano, todos eran vegetarianos. Miren lo que dice Génesis capítulo 1, versículos 29 y 30. Dice así la palabra del Señor: también les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla,
y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Miren, entonces según el texto bíblico, al principio todos los animales eran herbívoros, incluido el ser humano. Es por eso que cuando Noé recibió el mandato de parte de Dios, que está descrito en Génesis capítulo 6, versículos 21 y 22, dice así: toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, para que te sirva de sustento a ti y a ellos. Noé lo hizo así, todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. Entonces, como estamos viendo, al principio de la creación, todos los animales eran herbívoros. Hay muchos que se cuestionan y preguntan, dicen, pero si todos los animales eran herbívoros, ¿por qué entonces animales como el tigre tienen colmillos? ¿Para qué necesitarían colmillos si eran vegetarianos? Pero la naturaleza nos da la respuesta. Fíjense, si nosotros vemos, por ejemplo, a un oso panda, veremos que el oso panda tiene colmillos. Los caballos también tienen colmillos. Entonces, no significa de que todos los animales que tienen colmillos necesariamente tienen que ser carnívoros. Ok, muy bien. Vamos a continuar y ahora vamos a responder a una pregunta que se desprende de la anterior. ¿Cuándo es que los animales y el ser humano se volvieron carnívoros? ¿Desde cuándo ellos comenzaron a comer carne? Y la respuesta la vamos a encontrar en Génesis capítulo 9, versículos del 3 al 4. Dice así la palabra del Señor: todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto, pero no deberán comer carne con su vida, es decir, con su sangre. Aquí estamos viendo que después del diluvio, Dios les permitió tanto a los animales como al ser humano alimentarse de carne, nada más que con la salvedad de que no debían de consumir la sangre. Ahora, ¿por qué hizo eso Dios? Porque lógicamente después del diluvio, las condiciones climáticas en nuestro planeta cambiaron drásticamente. Y entonces tanto los animales como también el ser humano necesitaban de mayor proteína. Por eso es que Dios les permitió comer carne. Muy bien, ahora vamos a leer Génesis capítulo 6, versículos 1, 2 y 4 para poder responder y para podernos plantear la siguiente pregunta. Dice así el texto bíblico: cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Entonces la pregunta que surge de este texto bíblico es: ¿quiénes eran esos hijos de Dios? Al respecto se han planteado dos alternativas. Hay algunos que sugieren que los hijos de Dios son los descendientes de Set, es decir, se trataría de un linaje puro, de un linaje que desciende de Adán y Eva. Pero si nosotros revisamos el texto bíblico, no hay ninguna razón para poder considerar esta hipótesis. Nada en el texto bíblico nos afirma eso. En cambio, si nosotros analizamos el término hebreo que aparece traducido como hijos de Dios, nos daremos cuenta que es Ben Elohim. Y este término Ben Elohim se traduce como hijos de Dios
tanto en Job capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1, capítulo 38, versículo 7, y en todas estas citas, cuando está hablando de hijos de Dios, se está refiriendo a ángeles. Por otro lado, conviene considerar lo que dice Judas, el capítulo 1, bueno, Judas tiene un solo capítulo, el versículo 6 dice: y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Entonces, fíjense, este es el único texto bíblico en el cual se menciona que algunos ángeles habían abandonado su morada y que por esa situación estos ángeles fueron castigados. Ahora bien, si revisamos nosotros toda la Biblia, no encontraremos ningún pasaje en el cual se hable de ángeles que fueron desobedientes. La única cita que nosotros encontramos es precisamente en el libro de Génesis, cuando está hablando que los hijos de Dios, ¿no?, se unieron a las hijas de los seres humanos. Entonces, esto quiere decir que cuando la Biblia en Génesis está hablando de los hijos de Dios, está hablando de ángeles que tomaron forma humana, que se unieron a las mujeres, y producto de esa unión nacieron hombres gigantes, hombres malvados. Muy bien, ahora vamos a responder a una siguiente pregunta. ¿Cuánta gente habría en la tierra antes del diluvio? Y para responder esta pregunta, lo que nosotros debemos hacer es verificar o ver cuántos años habían pasado desde la creación hasta que sucedió el diluvio. Y nos daremos cuenta de que habían transcurrido 1656 años. Ahora bien, haciendo un pequeño cálculo, dándole una tasa de crecimiento a la población del 1.2%, fíjense que esa es una tasa de crecimiento actual en el mundo en el que vivimos. Ahora bien, si hacemos este cálculo, partimos solamente de 2 personas, hacia el año 1656, en la Tierra habrían habido poco más de 758 millones de personas. Esto quiere decir que realmente se trató de una cantidad grande de personas que habían sido desobedientes. Entonces, a raíz de esto nos preguntamos, ¿cuán avanzada estaba la civilización antes del diluvio? ¿Realmente podemos hablar de una civilización, de una sociedad que había logrado algunos avances? Bueno, no podemos presentar con certeza algunos artefactos o algunos indicios que nos digan cómo era esa sociedad. Sin embargo, nosotros podemos ver hacia el pasado las culturas, las civilizaciones antiguas, y tratar de ver cuán avanzados estaban, para que de esta manera nosotros también tengamos una idea de cuán avanzada era la civilización antes del diluvio. Comencemos, por ejemplo, mencionando el imperio egipcio, uno de los más grandes imperios de la antigüedad. Sabemos de que los egipcios construyeron pirámides enormes, pero lo que ha cautivado más y lo que realmente los estudiosos no han podido dar una respuesta concreta es al interior de lo que se encuentra en las pirámides. Es decir, dentro de las pirámides hay algunos pasadizos que conectan con los lugares donde finalmente eran las tumbas de los faraones. Pero resulta que estos pasadizos, junto con la cámara, no tienen ningún tipo de iluminación. Entonces la pregunta que se plantean es, ¿qué tipo de iluminación utilizaron para poder hacer todos esos grabados y todas esas pinturas al interior de las pirámides? Y es que no se han encontrado restos de humo que digan que utilizaron antorchas o aceite o algo por el estilo. No se ha encontrado nada de eso.
Algunos sugieren que los egipcios lo que hacían era conducir la luz del sol, pero por medio de espejos. Sin embargo, esto no es tan sencillo de afirmarlo, porque hay lugares que son tan difíciles de entrar que sería prácticamente imposible que puedan utilizar para ese caso los espejos. En cambio, hay algunos que sugieren, en base a esta figura que les estoy mostrando, que realmente los egipcios tenían el conocimiento y utilizaban la iluminación artificial, lo que nosotros hoy en día conocemos como electricidad. Entonces, esto quiere decir que las personas hace poco más de 2 o 3 miles de años ya tenían conocimiento de lo que es la electricidad. Realmente esto es algo sorprendente. Pero veamos otro caso, el caso de Eratóstenes. Eratóstenes era un hombre griego que, de acuerdo a los conocimientos que él tenía en aquel entonces, él precisó de que la Tierra era en realidad esférica, en principio. Pero en segundo lugar, él calculó cuánto medía la circunferencia de la Tierra. Él llegó a determinar que la circunferencia medía 40.000 kilómetros. ¿Y saben por cuánto se equivocó? Por 75 kilómetros. Pero aún así, considerando que era un hombre que vivió hace más de 2000 años atrás, que se haya equivocado en esa cantidad, realmente es justificable, pero es asombroso realmente el cálculo que este hombre hizo. Ahora, tratemos de ver un poquito acerca de los mayas. Los mayas son considerados los más avanzados en astronomía. Ellos podían calcular los eclipses, cuándo iban a suceder y todo esto. Pero lo más asombroso de los mayas es que ellos calcularon la duración del año solar. Y ellos indicaron de que el año solar duraba 365 días y 2422 10 milésimas de días. Fíjense, con los cálculos actuales, con todos los avances en computación y con todo lo que nosotros logramos tener hoy en día, vemos de que los mayas se equivocaron nada más que en 10 milésimas, prácticamente nada. Pero es asombroso el tipo de conocimiento que los mayas tenían. Veamos la siguiente imagen. Se trata de unas baterías que se encontraron en Bagdad. Y según los que han logrado analizar estos artefactos antiguos, indican de que estas baterías pueden generar electricidad. Se puede alumbrar algunos focos con la electricidad que produce estas baterías. La pregunta es, ¿realmente la gente de la antigüedad ya tenía conocimientos acerca del uso de la electricidad? Consideremos lo siguiente, este mecanismo de anticítera. Realmente se ha considerado esto como una primera computadora inclusive. Con este aparato los griegos podían calcular los eclipses y los movimientos de los diferentes astros. Realmente es increíble este aparato que se ha encontrado. Entonces, si nosotros consideramos todos los adelantos y todo el progreso que tuvo las civilizaciones anteriores, entonces podríamos pensar de que cuando Noé estuvo en vida, él tenía realmente un conocimiento avanzado. Realmente eran personas muy inteligentes, razón por la cual a Noé no le hubiera sido nada difícil construir el arca, por muy grande que esto hubiera sido, porque realmente sus conocimientos estaban bastante avanzados. Querido hermano, querida hermana, querido amigo, amiga, yo te quiero decir de todo corazón que todo lo que narra la Biblia son hechos reales y hechos que se pueden comprobar, así que espero que estos estudios estén sirviendo
para tu fortaleza en la fe que tienes. Que Dios te bendiga. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son tus maravillas.